Sí necesito la ayuda del micrófono. Bueno, pues de nuevo buenas tardes. Es una bendición para mí poder nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Y están listos ya para comenzar? ¿Qué les parece si iniciamos haciendo una oración? ¿Me acompañan, por favor? Padre Santo, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo tu amor inagotable hacia nuestras vidas, tu fidelidad, tu cuidado, y por tu gran amor es que hoy podemos estar aquí, anhelantes de tu presencia, de recibir tu palabra. Te rogamos que esta palabra que tú has preparado para nuestras vidas con tanto amor pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra siendo obedientes a ella y confiar en que a su tiempo esta palabra dará fruto en nuestras vidas. Gracias por tu amor inagotable. Bendice este tiempo, bendice cada corazón que sea presto a recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hice un pequeño cáliz, ¿verdad?, al inicio para preparar sus corazones. Y fue muy bonito ver su respuesta en obediencia a la sugerencia de estar todos más juntitos. Pues precisamente el tema de hoy, tema número 8, es la obediencia. Obediencia, basado en la misma serie que hemos estado aprendiendo, nuestra comunión con Dios. Y bueno, hemos aprendido a lo largo de toda esta serie, a lo largo de todo este tiempo, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios de buscar y de desarrollar una íntima comunión con Dios, porque es la única manera en la que cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a poder ser capaces de manifestar verdaderamente un carácter cristiano. Y asimismo poder experimentar a diario o de continuo la presencia de Dios, siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo, siendo sensibles a la voz de Dios, siendo sensibles a la guía que Dios nos va dando a la vida de cada uno de nosotros, guiándonos, cuidándonos y ayudándonos a avanzar en esta carrera de la fe. Y me gustó mucho esta imagen que les van a proyectar, porque se me hizo muy ilustrativa y muy apropiada a la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Porque esta imagen nos ilustra la función que ejerce la obediencia a Dios en nuestra vida, jóvenes. Tema que vamos a desarrollar en un momento más. Y tal cual como se puede presenciar aquí, que simula un sol, de la misma manera los rayos del sol son proyectados en todas las direcciones. Y así, esta imagen ilustra cómo nuestra obediencia va a manifestar todos estos rasgos de un carácter cristiano hacia todas las áreas de nuestras vidas, en todos los sentidos y en todas las direcciones de nuestras vidas. Y ya sea que cada uno de nosotros decida obedecer a Dios o no hacerlo, vamos a vivir con esto y vamos a vivir con las consecuencias buenas o malas de la decisión que tomemos, sea que elijamos obedecer a Dios y recibir sus bendiciones y manifestar todos estos rasgos de un carácter cristiano, o de igual manera no hacerlo, porque siempre es una decisión, jóvenes, es tu decisión. Y la obediencia a Dios es esa acción y es ese comportamiento que responde a una ordenanza. En este caso, ¿a quién? A Dios, como nuestra máxima autoridad terrenal y espiritual en esta vida. Pero esta acción bíblica o esta acción de obedecer a Dios va ligada también a la acción de oír y de escuchar, y por consecuencia a la acción de ejecutar una ordenanza. Porque ¿cuántos saben que no es lo mismo oír y escuchar? Es diferente, ¿verdad? Y Dios demanda de nosotros ambas, para que estemos atentos, escuchando y no solamente como oidores olvidadizos, sino que podamos retenerlo en lo más profundo de nuestro corazón, de manera en que lo llevemos a la acción de ejecutar una ordenanza. Y algunas veces podemos asumir
que la obediencia es muy fácil, es un tema básico. O sea, el cristianismo comienza con la obediencia, ¿no?, a su palabra. Pero la realidad es que el ser humano sin Dios, jóvenes, su naturaleza pecaminosa lo lleva a una desobediencia continua. Y aún como hijos de Dios, sujetar esa humanidad que llevamos dentro de nosotros a la obediencia divina cuesta trabajo y cuesta mucho. Pero el punto aquí es que mientras nosotros más desarrollemos una íntima comunión con Dios, estemos más apegados a Él y amemos más el obedecer su palabra, no va a ser tan difícil, va a costar menos trabajo, porque va a depender de quién está gobernando tu vida, ya sea que lo haga el Espíritu Santo y se vea manifestada en una vida espiritual, en una vida cristiana, en un carácter piadoso y cristiano, o sea la carne la que está gobernando en ti, la cual de continuo te va a estar llevando a la desobediencia a Dios. Juan 14:23, si gustan acompañarme a abrirlo en su Biblia, igual si gustan subrayarlo, es el pasaje base de nuestra enseñanza del día de hoy. Juan 14:23 y 24. Me dicen cuando lo tengan listo. ¿Quién dice yo? Alan, ¿me ayudas a leerlo con tu voz grave y fuerte? Bueno, yo lo voy a leer. Ok. No, Juan 14:23 y 24, por favor. Amén. Ese pasaje que acabamos de leer también va muy ligada a la última alabanza que con nuestras propias palabras cantábamos a Dios, ¿verdad? Tus palabras guardaré. Tu amor es tan grande que tus palabras yo guardaré. Y este mismo pasaje, en otro tipo de traducción más sencilla, dice así: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Porque, jóvenes, es bien importante partir de este principio y entenderlo. Aquel que ha nacido de nuevo ya no vive bajo una naturaleza pecaminosa y muerta, y esa muerte espiritual a la que nos enfrentamos sin Dios, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y somos llenos del Espíritu Santo. Y ahora podemos llevar una vida de continua obediencia a Dios. Yo sé que en el proceso en el que ustedes se pueden encontrar, de continuo pueden preguntarse, ¿seré nacido de nuevo? Realmente yo soy nacido de nuevo, es que fallo tanto a Dios, es que me esfuerzo y de nuevo termino fallándole a Dios. Créanme, jóvenes, que el día en que ustedes dejen de luchar, es que Dios se apartó de ustedes. Pero lo importante es que esa lucha no deje de ser, porque el Espíritu Santo viene y redarguye. El Espíritu Santo viene y nos habla de tal manera en que nos duele pecar. Hay un dolor en el corazón cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando le fallamos a Dios, porque ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces eso es una prueba, es una garantía de que hemos nacido de nuevo, porque dice su palabra que aquel que no ha nacido de nuevo es incapaz de darle una respuesta a Dios por cuanto está muerto espiritualmente. Por tanto, nosotros como hijos de Dios somos llenos del Espíritu Santo, y es que eso nos permite poder tener una vida de continua obediencia a Dios. Porque dice su palabra que si alguien verdaderamente ama al Señor, guardará sus enseñanzas totales, enteras, de principio a fin, no solamente mandamientos aislados, no solamente aquella palabra que sea fácil de obedecer o conveniente de obedecer para mí, sino toda la palabra de Dios por completo y aún sin reservas, de principio a fin, porque es palabra de Dios.
Dios ama a aquel que vive en una obediencia completa a Dios, no solamente cuando le conviene o cuando le es fácil, sino en todo tiempo y en todas las formas. Recuerden que ya lo hemos aprendido, una obediencia completa a Dios es en el tiempo de Dios y en la forma de Dios, a la manera de Dios, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dios ama a quienes están dispuestos a obedecer toda su palabra sin dudas y aún sin reservas. Y a mí me gustaría adentrarme o fijar, como resaltar un pequeño título: la obediencia como mi fuerte ancla de mi comunión con Dios. Porque aquel que es nacido de nuevo, jóvenes, y es llamado hijo o es llamada hija de Dios, su nueva naturaleza, la llenura del Espíritu Santo, lo va a llevar a querer agradar a Dios, a querer obedecerlo en toda su manera de vivir. Y esa misma naturaleza que busca estar en esa continua comunión con Dios, como ya lo hemos aprendido, es a través de la obediencia a su palabra. ¿Y cómo vamos a poder obedecer su palabra? Leyendo su palabra, conociendo a Dios, llenándonos de su presencia, orando a Él, buscando tener una comunicación con Él, no solamente un monólogo, donde solamente hablo y le pido a Dios, pero jamás escucho su voz, jamás experimento la gracia de Dios al responder mis oraciones. El nosotros mantener la obediencia como una fuerte ancla de nuestra comunión con Dios es porque estamos teniendo esa relación íntima con Él. Tener la certeza de quién es Dios en mi vida y que no solamente es un Dios creado por hombres, como en el mundo de muchas maneras religiosas ven a Dios. Ustedes tienen la llenura del Espíritu Santo. Ustedes pueden gozar de la misma presencia de Dios dentro de ustedes, morando en ustedes, teniendo esa íntima comunión con Él. Porque cuando más obedecemos sin reservas la palabra de Dios, más fuertes espiritualmente vamos a ser, más sensibles a la voz de Dios vamos a ser, y por lo tanto también vas a ser más guiada o guiado por el Espíritu Santo para tomar decisiones que te lleven a la obediencia a Dios. De manera que al hacerlo, tú vas a poder experimentar una verdadera paz, vas a poder experimentar ese gozo del cual solamente Dios puede darlo en la vida de aquellos quienes confían en Él, esa llenura, esa plenitud, aún sin importar por las circunstancias que te puedas estar encontrando o por la etapa de tu vida en la que tú te estés encontrando, pero es la seguridad que te da Dios al morar Él en ti, porque la obediencia genuina a Dios, jóvenes, surge de un corazón lleno de amor y de agradecimiento por Dios. Ese mismo amor y ese mismo agradecimiento que nos va a llevar a cada uno de nosotros manifestar un respeto y un reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y solo aquel que verdaderamente dispone todo su ser, todos sus sentidos, todas sus fuerzas y aún todos sus pensamientos a la obediencia de Dios, a su palabra, a lo que Él ya estableció en sus mandamientos, va a gozar de una vida llena de la presencia de Dios. Marcos 12:30, vamos a leerlo juntos. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Cuando tú, joven, has aprendido a conocer a Dios y lo reconoces en tu vida como aquel que te ha dado vida nueva, como aquel que te ha dado salvación y como aquel que te ha prometido no solamente vida en esta vida, sino en la eternidad, tu corazón se va a rendir a Él. Es un amor tan grande que nos vence y nos lleva a querer vivir en completa obediencia a Dios, en completo agradecimiento a Él. Lo mismo pasa con aquellos buenos padres que se ganan el respeto y la autoridad de sus hijos, se ganan el agradecimiento y el amor. Así mismo es nuestro amor para con Dios. Queremos corresponder de la misma manera en todas nuestras maneras de vivir por ese amor tan grande que también hemos recibido de ellos. Y en este caso el amor más grande que la humanidad puede recibir es el amor de Dios. Porque 1 Juan 2:3-6 dice: como
¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Ustedes lo conocen, jóvenes? Porque dice su palabra, si obedecemos sus mandamientos, es que hemos llegado a conocer a Dios. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, ¿qué dice su palabra? Debe vivir como Él vivió, porque Jesús vino a este mundo a darnos ejemplo, despojándose de ser Dios, despojándose de su divinidad para venir a este mundo a ser hombre. Él sufrió, Él tuvo tentaciones, pero Él vino a darnos ejemplo de la manera en la que como creación de Dios podemos vivir y podemos darle una respuesta a Dios en obediencia. Y la única manera en la que alguien puede llegar a testificar que verdaderamente conoce a Dios, jóvenes, es si obedecemos sus mandamientos. El amor que podemos decir que tenemos por Dios nos debe de llevar a tener esa íntima comunión con Dios y por consecuencia a la necesidad de obedecer su palabra, siendo la obediencia a su palabra esa fuerte ancla de nuestra comunión con Dios. Y esa siempre va a ser la mayor prueba, la mayor evidencia de que alguien verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro ha sido transformador en su vida, en su manera de pensar y actuar, y será evidente por su manera de vivir, por su carácter, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Alguien que es sensible a Dios y que busca agradar a Dios y que ha desarrollado sus sentidos espirituales, cuando trata con alguien que se dice cristiano, pero su carácter no lo manifiesta, es evidente y tú dices, ay, no es un buen cristiano, o no sé si se ha nacido de nuevo, porque su carácter no me da esa confianza de que pueda ser alguien que verdaderamente busca agradar a Dios. Por sus frutos, jóvenes, por sus frutos lo conoceréis. Y por sus frutos ustedes se dan a conocer. Y la palabra de Dios nos enseña que un carácter cristiano se evidencia si verdaderamente vivimos en obediencia a Dios. Porque también alguien que solamente es simpatizante, alguien que solamente se dice llamar cristiano, pero no está dando evidencia de serlo, se nota. Y aún se nota más. Y ciertamente el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de todos aquellos que obedecen su palabra, porque aquel que verdaderamente ha experimentado el amor de Dios es evidente, ha experimentado el perdón de Dios por sus pecados en su vida es evidente, que ha gozado de la misericordia, es alguien que su vida no puede volver a ser la misma. Es ese amor tan grande que nos lleva a querer manifestarlo a otros, a querer hablar y testificar a otros del Dios vivo que ha tocado nuestras vidas, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha sacado de ese hoyo cenagoso en el que muchas veces nos encontrábamos, y como aún la misma palabra o las alabanzas a Dios dicen, Él cambió mi tristeza en danza. Él cambió mi soledad en la llenura, en esa llenura que jamás nada en este mundo podía llenarlo. Y esa es la fuerte ancla de nuestra comunión con Dios, la obediencia a su palabra. De este modo sabemos que cada uno de nosotros estamos verdaderamente unidos a Dios. Sabemos que hemos nacido de nuevo por nuestra manera de vivir, por nuestro carácter, por nuestras conductas, por nuestra manera de pensar incluso. Es lo que evidencia si estamos en comunión con Él o no lo estamos. Porque la obediencia a Dios, jóvenes, va a estar siempre sujeta a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre es el que entrará en el cielo. Porque solo aquel que hace la voluntad de Dios en completa obediencia a Él y todos sus mandamientos establecidos, como les decía, desde el principio de su palabra hasta el fin, gozará de una eternidad con Dios. ¿Quieren estar en una eternidad con Dios?
necesitamos obedecer su palabra, no solamente cuando nos conviene, no solamente cuando es fácil, sino en todo tiempo y en todo lugar, y mucho más cuando es difícil, mucho más aferrarnos a Dios cuando no es fácil y cuando implica morir a nosotros mismos. Porque amar y obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas nos debe de llevar a permanecer en esa comunión con Dios. Porque lo hemos hablado y lo hemos aprendido. Muchos pueden decir, sí voy, y no ir. Sí lo voy a hacer y no hacer. Y en eso Dios no se agrada. Eso finalmente no es obediencia, y no es la obediencia que está sujeta a la voluntad de Dios. Porque no estamos obedeciendo. Estamos simulando que lo hacemos, tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque la realidad es que solo lo hacemos a nosotros mismos, a Dios jamás lo podremos engañar. Pero eso no nos está llevando a tener una íntima comunión con Dios a través de nuestra obediencia, por lo contrario, nos aparta de Él, nos aparta de ser sensibles a su voluntad, a su guía. Y se vuelven como aquellos necios que dicen, Señor, Señor, pero jamás han vivido esa verdadera comunión con Dios. Solo son religiosos que se cubren bajo la careta de llamarse cristianos, pero en lo oculto no están agradando a Dios. En la intimidad de su corazón no están obedeciendo a Dios, porque también lo hemos aprendido. Finalmente, Dios ve el corazón y Él se agrada en un corazón sincero, en lo íntimo, en lo oculto. Él examina nuestro corazón, Él examina nuestros pensamientos. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo muy general, ¿no? Alguien que está aquí en el servicio y, digamos, el pastor le pide algo, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar, por favor, no sé, a traer estas sillas? Y decir, sí lo voy a hacer. El pastor dice, qué obediente, qué corazón tan servicial, tan dispuesto. Pero va y va renegando, no, a mí siempre, no, ya otra vez, y ya me iba a ir y ahora el camión se me va a pasar. Finalmente, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para el pastor o para Dios? Porque el pastor pudo haber pensado, mira, gracias, o sea, me está ayudando y su ayuda es una bendición. Pero al final de cuentas, la opinión que debe de tener mayor peso para ti es la de Dios. Él es el que examina lo profundo de tu ser, de tu corazón. De lo contrario se vuelve activismo, de lo contrario se vuelve egocentrismo y se vuelve un millón de cosas que no tienen nada que ver con la obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios está sujeta a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está implícita en toda su palabra. Y Él busca formar un carácter piadoso, cristiano. Él busca ver un corazón sincero, un corazón que busca agradarle a Dios con sinceridad. De lo contrario, jóvenes, nos engañamos a nosotros mismos y no vale la pena. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este es el que permanece para siempre, jóvenes. Ciertamente el mundo sin Dios hace lo que bien le pareciere, siempre haciendo lo malo a los ojos de Dios, sin restricciones, sin temor, sin pensar que van a tener consecuencias, sin compromisos. Cada quien hace lo que bien le pareciere haciendo lo malo a los ojos de Dios, siendo personas gobernadas por sus propios deseos. Pero el fin de todos ellos no es bueno, ni en esta vida y mucho menos en la eternidad. Porque las promesas de Dios son fieles y todo aquel que sea dispuesto a la obediencia a Dios va a confiar y tiene la certeza de que la voluntad de Dios para sus vidas siempre va a ser ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero en el momento en que la voluntad de Dios se contrapone a un anhelo muy grande, a un deseo muy grande, ya no parece tan buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Pero dices, pero es que Señor, pero ¿por qué? Bueno, es que debes de confiar en la palabra de Dios y en lo que Dios está diciendo y lo que Dios tiene para tu vida, porque siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y es por eso que ustedes son tan privilegiados de poder estar aquí,
de poder estar expuestos a su palabra, de poder a tan temprana edad discernir, buscar agradar a Dios, buscar ser guiados por el Espíritu Santo, porque ustedes están en una encrucijada en donde apenas van a decidir su futuro. Y las decisiones que tomen sea en obediencia a Dios porque aman su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, o sea que se dejen llevar por sus emociones, por sus pensamientos, por sus sentimientos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Al final del día siempre va a ser una decisión, pero debemos de confiar en que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre, sin excepción alguna, va a ser buena, agradable y perfecta. Y entonces eso nos va a llevar a gozar una vida llena de bendiciones, no solamente aquí, sino por toda una eternidad. Y desde el principio, la voluntad de Dios era permanecer en una continua comunión con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, donde ellos podían gozar de toda su creación, de todas las maravillas de Dios, toda la plenitud, toda la felicidad y bienestar, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Mas sin en cambio, ¿qué dice Génesis 2:15? Vamos a leerlo juntos. Génesis 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Y solamente había una ordenanza que cumplir, jóvenes. Y Dios lo hizo así porque Él no creó robot. Él no creó al hombre y a la mujer sin raciocinio, sin la voluntad, sin la decisión. Él nos creó a imagen suya, pero con la capacidad de elegir. Y Dios quiere que de manera voluntaria cada uno de nosotros elija obedecerlo y vivir en esa íntima comunión con Él, porque Dios quiere que de manera voluntaria tú y yo aprendamos a amar la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque ciertamente cuando dice que el día en que ellos comiesen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal morirán, no hablaba de una muerte física, sino espiritual, porque bien sabemos que posterior a eso viene la separación de la comunión que tenía Dios en esa perfección, en esa comunión que tenían Adán y Eva con Dios. Pero ya la presencia de Dios ya no estaba con ellos por causa de la desobediencia. Y la realidad es que el pecado sí, ciertamente, entró por la desobediencia de uno, pero también dice la palabra de Dios que por un solo hombre, quien era justo, sin pecado, sin mancha, nos volvió a esa comunión con Dios. Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, dice la palabra de Dios. Y Romanos 5:15 continúa diciendo: en cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida, gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y sí, eso trajo condenación, pero el regalo de Dios es diferente, se recibe después de haber cometido muchos pecados y nos lleva a tener la aprobación de Dios. Y la muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Y ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. 5:18 dice:
Así como el pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y la vida para todos nosotros. Por un hombre desobedeció a Dios, hizo que sí, muchos pecaran, pero de la misma manera por un solo hombre que obedeció a Dios, así es que nosotros hemos vuelto a la comunión con Dios, jóvenes. Y es muy fácil llegar a pensar, pues yo qué culpa tengo, solamente porque Adán y Eva pecaron, pero la realidad es que cada uno de nosotros ha elegido de manera voluntaria desobedecer a Dios. Hemos tenido la oportunidad de elección y elegimos muchas veces hacer lo malo delante de Dios. De manera voluntaria hemos elegido desobedecer a Dios para dar rienda suelta a complacer nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros deleites. Pero ahora con Cristo es diferente, porque Él nos ha dado una nueva vida espiritual, la cual no teníamos por causa del pecado. Ahora tú y yo tenemos ese precioso regalo que al tener la presencia de Dios nos debe de llevar a vivir en continua obediencia a Dios y no en desobediencia a Él. Satanás es muy astuto y él es paciente y él te va a estudiar y él te conoce incluso aún más de lo que tú mismo has aprendido a hacerlo. Y él te va a engañar, joven, y te va a decir que aquello que tanto tú anhelas es mejor que la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios es muy difícil de cumplir, es muy gravosa, o que la voluntad de Dios quizás no va a llegar y va a pasar mucho tiempo y se te está yendo el tiempo, o vas a perder la gran oportunidad de tu vida. Van a entrar muchos pensamientos, pero tú tienes que ser lo suficientemente espiritual y estar anclado a tu comunión con Dios para que tú logres discernir esos pensamientos que no vienen de parte de Dios y que son contrarios a la voluntad de Dios para tu vida. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 3:1 que entre todos los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Vean la astucia desde ahí, de ningún árbol del jardín. Desde ahí Satanás preparando y entrando a la mente, porque la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente, ¿qué hizo? Insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Entonces, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo con verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar esa sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, Adán, que estaba allí con ella, y también él comió. Y miren, jóvenes, se cree que para que Eva y Satanás hayan presentado esta conversación, no fue el primer encuentro, porque Satanás es paciente, Satanás es astuto, a él no le interesa convencerte a la primera, él quiere que tú entra con pequeños pensamientos, entra con pequeñas ideas, implantándote ideas contrarias a la voluntad de Dios. No sé qué pueda hacer tu lucha en este momento, no sé qué pueda hacer algo tan fuerte de lo que Satanás sabe que tú cojeas, de lo cual te puede hacer caer. Yo no lo sé, tú lo sabes en la intimidad de tu corazón, pero examina tu corazón. Si de eso que tanto anhelas, que de eso de tanto deseas, Satanás no puede tomar ocasión para hacerte caer, para derribarte, para destruirte, para matarte y apartarte de la comunión de Dios, para que tú no obedezcas y no estés en la presencia de Dios, porque a Él no le interesa que la creas a la primera, Él no le interesa que a la primera dejes de asistir a la iglesia. Trabaja en ti, te comienza a meter ideas, pensamientos, inseguridades, temores, dudas, para que tú llegue a un punto en el que digas, no, sí, cierto, no, sí, eso no tiene sentido, o sea, ¿cómo por tanto tiempo? ¿O cómo voy a aguantar con tanto tiempo en esto? No, pues no. Así es la astucia de Satanás, a lo cual Dios nos advierte en su palabra, nos anima, nos exhorta a que tengamos
todos nuestros sentidos espirituales alertas, atentos, que no bajemos la guardia ni por un solo instante, porque Génesis 3:5 dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y entonces ustedes podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Entonces en el 8 dice que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que, ¿qué pasó? Corrieron a esconderse de él entre los árboles, porque eso es lo que hace Satanás. A causa de nuestro pecado nos lleva a sentirnos avergonzados, indignos, y ya no podemos entrar a la comunión con Dios y ya ni siquiera podemos orar con Dios y ya para qué leo la Biblia si de todas maneras siempre le fallo a Dios y siempre termino haciendo lo mismo. Esos pensamientos no son de parte de Dios, jovencita. Esos pensamientos vienen de parte del enemigo que te quieren apartar de la obediencia a Dios. No lo permitas, porque Satanás es tan astuto y él es tan paciente que va a esperar el tiempo necesario, va a trabajar en ti el tiempo necesario hasta hacerte caer, hasta verte morir, hasta verte destruido y apartado de vivir en la voluntad de Dios. Porque Satanás te dice, con que Dios te dijo que no te unas en yugo desigual. Ay, eso es mentira, no pasa nada. Sal con él, sal con ella, conócelo, con el tiempo va a cambiar. No ama mucho a Dios, pero con tu testimonio, no hombre, lo vas a convertir en sapo, ¿verdad? Por ahí dicen, porque ¿en qué lo vas a convertir si eres capaz de estar tan valiente, dudoso, de poder aceptar estar con alguien en yugo desigual? ¿Qué testimonio le vas a dar? ¿De qué Dios le estás testificando? Si ni tú misma eres firme o si tú mismo no eres firme en desear la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué impacto le vas a causar o de qué Dios le estás dando testimonio? Es un engaño y eso no te va a llevar a vivir en la plenitud de Dios, ni en la voluntad de Dios para tu vida. O te dice que, cuando dice que tantas áreas, digo, yo no puedo ni imaginar por las luchas que cada uno de ustedes pueda tener, por las tentaciones que cada uno de ustedes puedan estar enfrentando. Pero la realidad es que desde el más pequeño que pueda estar aquí hasta el más grande que se encuentra en este lugar, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener la oportunidad de elegir y de darle a Dios una respuesta de obediencia. Pero tú debes de conocerte y debes de examinar qué es aquello por lo cual Satanás te pueda hacer caer y te pueda apartar de tener esa plenitud en la presencia de Dios. Porque con que Dios te dice que obedezcan a sus padres en todo, eso es mentira, no pasa nada, ellos solo te sermonean, ellos ni te entienden, ellos son exagerados, ellos están pasados de moda, ellos ya vivieron su vida y ahora resulta que quieren vivir su vida a través de la mía, y esos pensamientos no vienen de parte de Dios, vienen de parte de Satanás. Te dijeron que laves los trastes, nah, qué flojera, mejor no obedezcas y ponte a jugar Nintendo. O ponte a ver videos, ¿verdad?, que te edifican mucho en el Facebook o en el TikTok o en todas esas aplicaciones que tenemos hoy en día a un clic de dedo. Entonces, ustedes deben de aprender a discernir todo eso y aún en las cosas más sencillas y aún en las cosas más naturales, ejercer la obediencia. Porque si ustedes, jovencitos, aprenden a hacerlo en lo natural, créanme que también va a ser fácil darle una respuesta a Dios en lo espiritual o viceversa. Si ustedes aprenden a ejercer sus sentidos espirituales, a obedecer a Dios en toda su manera de vivir, eso también los va a llevar a tener una obediencia con Dios. A ver las cosas a la manera de Dios y no a la de ustedes. Porque muchas veces en situaciones que ustedes se puedan encontrar, por lo regular el vaso casi siempre se ve medio lleno o medio vacío. Siempre son extremos. Cuando Dios dice, no es así, tranquilo, no es tu tiempo, no pasa nada, obedece con corazón agradable, con un corazón que le agrade a Dios y no lo contrario.
Porque hay muchas situaciones, pero realmente a su edad ustedes pueden ser de bendición en su casa. Ustedes pueden ser de mucha ayuda y mucha bendición a su casa, tan solo en las indicaciones básicas, ¿no? Me ayudas a barrer, me ayudas a trapear, me ayudas a limpiar, no sé, trastes, qué sé yo, y de repente, no hombre, ni que yo fuera la sirvienta, o que lo haga mi hermana, mi hermano, yo siempre lo hago. ¿Esa actitud es la que le agrada a Dios? ¿En eso estamos manifestando obediencia? ¿En eso estamos manifestando esa formación que Dios quiere tener en nuestro carácter? Porque si no lo podemos hacer en las cosas naturales, simples, ¿cuánto más se puede esperar de que lo hagan en aquellas cosas que no ven y que muchas veces van a depender de fe, de una certeza de aquello que no se ve? Pero no han aprendido a hacerlo en lo natural, y Dios quiere formarlos en carácter en todas las áreas de su vida y que aprendan a obedecer en todas las áreas de su vida, sí, principalmente a Dios como su autoridad espiritual, pero también a sus autoridades terrenales, que en este caso de manera directa son sus padres, en la iglesia es el pastor, en su escuela sus maestros, directores. Es necesario que también manifestemos ese carácter de obediencia, de respeto, porque eso manifiesta un carácter agradable a Dios. Con que quieres que estudies o que trabajes para que puedas tener una mejor vida, mejores oportunidades de vida, y eso es mentira. Mejor haz medio que estudias, o haz medio que trabajas, o haz medio que vas. De todas formas no pasa nada, y la realidad es que sí pasa mucho. No puedes seguir perdiendo el tiempo en medio que hago las cosas. Necesitamos hacer las cosas para Dios, como si las estuviésemos haciendo para Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque en eso manifestamos lo que Dios ha hecho por nosotros y el carácter que Dios quiere formar en nosotros. No solamente se trata de ser buenos cristianos en la iglesia, sino en todo tiempo y en todo lugar, mayormente en tu casa lo hemos visto. Ahí es donde más responsabilidad tenemos con aquellos que verdaderamente nos conocen. Satanás te va a decir, todo es un engaño, pero si tú te dejas engañar por tus deseos, por tus pasiones, por tus deleites, más que el amar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida, vas a morir espiritualmente, joven. Tarde o temprano vas a morir y te vas a apartar, porque se va a hacer una carga, porque se va a hacer algo pesado, algo gravoso de obedecer, de cumplir. No te vas a deleitar en obedecer los mandamientos a Dios. De continuo va a ser algo muy, muy pesado. Y tú necesitas despojarte de todos esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios para que tú puedas anclarte a una profunda comunión con Dios que te lleve a estar de continuo en obediencia. Porque de lo contrario va a ser bien pesado y no vas a avanzar en tu vida cristiana. Van a pasar 5 años y tú vas a seguir igual, sin carácter, sin crecimiento, sin madurez, sin fruto espiritual, sin nada. Y eso no es la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios es muy diferente. Él quiere que ustedes gocen de todas las bendiciones. Principalmente de manera que podamos deleitarnos en la presencia de Dios, porque al igual que Adán quiso minorizar su culpa y su responsabilidad culpando a Eva, siendo que él solito al final del día eligió y decidió tomar también de ese fruto, que fue codicioso y agradable a sus ojos. Él solito decidió desobedecer a Dios. Quizás tú vas a querer culpar a tus padres, al pastor o hasta al presidente, pero la realidad es que eres tú y que solo tú eres el responsable de la decisión que estés tomando. Ya sea que ames la voluntad de Dios para tu vida o ames más el hacer tu propia voluntad, sin Dios y sin su bendición. Deuteronomio 28:2-6 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, y aún bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y todos los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar, bendito será tu hogar y bendito el camino. ¿Anhelan esto, jóvenes? Se los pregunto, ¿ustedes quisieran esto para su vida? No los escucho. Pues entonces, ¿qué debemos de hacer?
amar la voluntad de Dios en nuestras vidas, manifestándola en una obediencia por lo que Él ya ha hecho por amor a nosotros. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre ha sido la misma, darnos todas las bendiciones posibles en todas las áreas de nuestras vidas, pero debemos de amar más su voluntad que la nuestra. Y miren, es como yo les decía al principio, el tema de la obediencia es un tema básico, es un tema que pudiera parecer trivial, repetitivo, pero jóvenes, la realidad es que hasta nuestros días el hombre elige hacer lo malo ante los ojos de Dios. En la intimidad, en donde estás tú y Dios, en donde quizás estás a un clic de darle en tu pantalla, en tu computadora, en lo oculto, ahí es la respuesta que tú le estás dando a Dios en la obediencia. En el momento en que estás relacionándote con alguien que no es la voluntad de Dios, ahí tú estás decidiendo en la intimidad de tu corazón desobedecer a Dios. Ahí tú estás decidiendo no estar en la voluntad de Dios. Y tan claro es que Dios habló de muchas bendiciones, bendiciones que parecerían imposibles de menospreciar, pues sí, de menospreciar desde el pueblo de Israel. Pero la realidad es que ¿qué hacíamos? ¿O qué hacía el pueblo de Israel? De continuo hacía lo malo a los ojos de Dios. De continuo viendo el poder de Dios, viendo un Dios vivo, un Dios de milagros, se iban tras dioses muertos, hechos de imagen de acera, sin vida, incapaces de darle una respuesta. Sacrificaban a sus propios hijos a dioses que ni existían. Pero así es la necedad del hombre. De continuo busca la desobediencia y hacer lo malo a los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios claramente nos dice, el que se crea muy firme, cuide de no caer. Porque a veces podemos sentirnos muy maduros, muy espirituales, muy sabios, pero la realidad es que Satanás nos va a querer destruir. Va a entrar en tu mente por algo que te pueda estar lastimando, por algo que puedas estar deseando, algo que puedas estar anhelando muchísimo, para que tú puedas dudar, para que entren miedos, para que tú desobedezcas a Dios por voluntad propia, porque al final de cuentas es tu elección, es tu decisión. Elegir de todo corazón, obedecer a Dios, jóvenes, desata bendiciones. Estas bendiciones alcanzan al mundo que nos rodea y a las personas que amamos. En estos versículos de Deuteronomio vemos que Dios le prometió grandes y abundantes bendiciones al pueblo de Israel si ellos obedecían. Y de la misma manera ocurre con nosotros. La obediencia genuina a Dios resulta en bendiciones, porque andar dentro de la voluntad de Dios es y siempre será la mejor elección que tú puedas tomar. Deuteronomio 11, 13, 15 dice: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor tu Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra y el otoño y la primavera para que obtengan el trigo, el vino, el aceite y todas las bendiciones posibles. Él también hará que crezca hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Esas son las promesas de Dios si obedecemos, si andamos en su voluntad. Fe más obras, jóvenes, fe más obras es esencial en nuestras vidas. Sé que están en una etapa donde quizás aferrarse a la obediencia a Dios no es tan fácil. Y uno pensaría que solamente es en su etapa o porque son jóvenes, pero la realidad es que siempre vamos a afrontar estas decisiones. Siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener tentaciones, siempre va a haber circunstancias que nos van a poner a prueba nuestra obediencia a Dios. Entonces no te justifiques en que eres joven. La única diferencia es que yo ya tengo resuelta mi vida porque yo ya tengo un esposo, yo ya tengo a mis 3 hijitos, yo ya tengo un ministerio, yo ya tengo un hogar, una iglesia en la cual me congrego. Y quizás ustedes pueden ser incierto con quién me casaré, si tendré hijos o no, cuántos tendré, si son niñas, si son niños. Puede ser eso incierto, pero la realidad es que espiritualmente hablando, todos tenemos que darle una respuesta a Dios de obediencia. Todos afrontamos situaciones que nos prueban el carácter, prueban nuestra fe, prueban nuestra confianza. Y no te justifiques en que estoy joven, o no te justifiques en que no, porque eres llamado y tienes todo para darle la respuesta a Dios. Siempre vamos a tener tentaciones que vencer y elegir obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida siempre va a ser nuestra elección.
Es por eso que no solo se trata de tener fe, jóvenes, es necesario que sí, tengamos fe, pero manifestemos la fe con obediencia. Es decir, con esas obras que hagan manifiesto nuestra fe, nuestra convicción, nuestro carácter, en quién hemos creído y en quién anhelamos ser, al carácter de Cristo. Porque cuando nos llamamos cristianos, ¿sí saben que están siendo representantes de Cristo? Son esos pequeños Cristos, cada uno que conforman el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, que somos como su iglesia amada. Cada uno de nosotros hace una función especial, una función crucial, pero necesitamos la obediencia en nuestras vidas. Santiago 2:17 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? ¿Acaso podemos permanecer en comunión con Dios pecando, jóvenes? ¿Acaso es nacido de nuevo aquel que no lucha contra el pecado? El mundo no lucha, solo hace lo malo sin temor a Dios. Pero aquel que es nacido de nuevo siempre, siempre, siempre va a tener que luchar. Y como lo hemos estado aprendiendo muchas veces, va a ganar más aquel que tú estés alimentando más, sea el espíritu y que tú seas sensible espiritualmente, o sea la carne, porque estés alimentando más la carne dentro de ti. Tus decisiones son lo que van a hacer manifiesto que estás alimentando más dentro de ti, el espíritu o la carne. Aquella carne que gobierna en ti tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Porque ciertamente la salvación es un regalo inmerecido, pero viene solamente por creer, jóvenes, y una vida de arrepentimiento donde ya no somos más practicantes del pecado, sino que buscamos vivir en una vida de completa obediencia a Dios y santidad. Por decisión propia hemos decidido pecar contra Dios, desobedecer a Dios en más de alguna ocasión en nuestras vidas. Pero lo hemos visto por un solo hombre que era justo, santo, sin pecado alguno, por él volvimos a la comunión con Dios. Es un regalo que éramos incapaces de pagar, de hacer por nuestras propias obras o acciones. Era imposible, solamente por Jesucristo es que tú y yo podemos volver a esa comunión con Dios. Y es un regalo tan precioso que no podemos vivir menospreciándolo. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque aquel que decide vivir cediendo al pecado no es nacido de nuevo. Su naturaleza sin Dios lo va a llevar de continuo a pecar contra Dios. Aquel que no es nacido de nuevo está muerto espiritualmente y Dios no está en él o no está en ella. Pero así también, de la misma manera, la fe sin obras está muerta, dice la palabra de Dios. Y no podemos decir, yo sí creo en Dios, como lo hace el mundo, pero se emborrachan cada fin de semana, están viviendo en unión libre para ver que si funciona, y si no ya ando con 10 y jamás funcionó y jamás va a funcionar. Y cada vez que tú haces eso, eso te roba un pedazo de tu alma y te hace sentir más miserable y más vacío, porque así es el mundo y así es el engaño de Satanás. Te hace pensar que por un momento de placer vale la pena desobedecer a Dios, pero las consecuencias son garrafales y muchas veces eternas, porque nos llevan a pecar de continuo contra Dios y a permanecer apartados de la presencia de Dios. Y ese es el engaño de Satanás, pero Dios nos anima y nos exhorta a través de su palabra a que estemos atentos y a que no escuchemos la voz de Satanás, que discernamos lo que es la voluntad de Dios y lo que no viene de parte de Dios, porque ciertamente es una decisión. Pero necesitamos estar alertas, necesitamos estar atentos. Y es imposible decir, creemos en Dios y seguir viviendo haciendo lo malo, jóvenes, a los ojos de Dios. Es imposible. Aquel que verdaderamente cree en Dios y ama a Dios, va a buscar obedecer sus mandamientos. Primera de Pedro 1:13-16 dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, cuando vivían sin Dios. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque ¿qué?
Yo soy santo. Necesitamos esforzarnos, jóvenes, limpiarnos de continuo, lavarnos y mantener nuestras vestiduras blancas en la presencia de Dios, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, pero siempre va a ser una elección, siempre va a ser una decisión. Efesios 2:8 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eres hecho a imagen y semejanza de Dios, jovencita, jovencito. Él te creó con amor eterno, Él te amó y Él te amará por siempre, desde hoy hasta la eternidad. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Ya Él lo dio todo, todo, absolutamente todo por amor a ti, por medio de Cristo Jesús. No lo merecíamos, ciertamente no, pero por amor a nosotros, por medio de Cristo Jesús, hemos vuelto a esa comunión, a esa intimidad con Dios. Por eso necesitamos amarlo más, conocerlo más, desearlo más y que su amor inunde todo nuestro ser. Su amor nos venza por completo, de manera en que ya no luchemos más contra aquellas cosas que ya tenías que haberlas dejado. Ya, suéltalas, determínate a la obediencia para que tú puedas darle esa respuesta que Dios espera de ti. Necesitamos obedecer toda la palabra de Dios, porque ahora en Él somos más que vencedores. Lo hemos cantado muchas veces. Aquí traigo mi playera para recordárselos. En Cristo Jesús somos más que vencedores y en el nombre de Cristo Jesús ahora podemos vencer el pecado, porque en el nombre de Jesús hay autoridad y hay poder, y Él nos capacita y Él nos da esa nueva naturaleza espiritual que nos lleva a vencer todos esos malos deseos, todas esas situaciones que puedan estar afrontando o enfrentando cada uno de ustedes. Es necesario que podamos darle esa respuesta a Dios. Que tú y yo andemos en todas las bendiciones que de antemano Dios ya preparó para que cada uno de nosotros podamos andar en ellas. Y si tú quieres, jovencita, jovencito, estar en esa comunión con Dios, necesitamos ser obedientes. No hay atajos. Es el único camino, dice la palabra de Dios. Jesús, Él es el único camino, Él es la verdad absoluta y en Él hay vida. No hay atajos, jóvenes. Solamente a través de Él es que podemos gozar de una eternidad con Dios. Y lo cantábamos hace un ratito, ¿verdad? Un amor así jamás podremos encontrar. En nada que puedas estar anhelando, en nada que puedas estar deseando, va a ser más grande que el amor de Dios. Tus palabras guardaré, es lo que cantábamos hace un momento. Tus palabras guardaré, es decir, tu palabra voy a obedecer. ¿Me ayudas a proyectar de nuevo la imagen del inicio? Si tú quieres, jovencita, jovencito, estar en comunión con Dios, necesitas ser obediente. Y si tú quieres las bendiciones de Dios, necesitas ser obediente y cumplir todo lo establecido en su palabra. Porque si tú quieres que tu vida y tu obediencia proyecte lo que estamos leyendo aquí, que es misericordia, es nobleza, es amor, bondad, compasión, dadivosidad, entusiasmo, fidelidad, gratitud, honradez, humildad, integridad, justicia y lealtad. Si tú quieres todos esos rasgos de carácter cristiano, necesitas ser obediente a Dios en todo y en todas las áreas de tu vida y en todo lugar. Dios ya lo dio todo por amor a nosotros. Es necesario que seamos dóciles, es necesario que nos rindamos por completo a la voluntad de Dios y que ustedes puedan ser sensibles a la guía de Dios. Justamente estábamos viendo una película días atrás y pasó una escena de unos jovencitos que se encontraron en un semáforo y los dos jóvenes que iban les dicen a las jovencitas, unas carreritas, y en la emoción, la adrenalina y el cotorreo y la inmadurez y la insensatez y bueno, sí, que no sé qué, ¿no? Entonces, bien emocionados, segundos o minutos después quedan atrancados en las vías. No supe al final si hubo muertes o no, pero fue un accidente catastrófico y me hizo recordar que cuando
Yo ya me había firmado completamente en el Señor y mis compañeros del salón me identificaban como una cristiana, ¿no? Porque yo decía, Señor, ayúdame a ser cristiana de una sola pieza, porque yo siento que en mucho tiempo de mi vida yo fluctuaba. Yo decía amar a Dios, pero era muy fluctuante, muy cambiante, muy emocional. Ahorita estoy bien, después ya no. Entonces, a los 22 años, yo me rendí por completo a Dios, tomé la decisión de entregarle a Él todos mis anhelos, todos mis miedos, todos mis deseos, todo lo que yo quería en esta vida se lo entregué por completo a Él. Y me gustaba porque comenzaba a verse un cambio en mi vida y la gente que me rodeaba comenzaba a verdaderamente notar a una Evelyn diferente, ¿no? A la que antes de esa edad. Para mí esa edad fue un parteaguas. Y salimos, yo estudiaba la universidad de noche y eran 10:30 más o menos, y estábamos justo así en el semáforo saliendo de la universidad y nos pusimos 2 carros y me dice mi amiga en aquel entonces, ¿qué onda? Unas carreritas de aquí a la Canadá, al otro semáforo. Y dije, ¿estás? Unas carreritas. Y dijo, ya no me acuerdo qué me decía, si yo gano, tú pagas algo o algo así, ya no recuerdo, ¿no? Y yo en el momento fue como, sí, pero ya no recuerdo si le terminé de platicar o no la historia de mi esposo porque me acordé de eso, pero en el momento para mí yo iba sola. Fue como si hubiera escuchado una voz audible de parte de Dios, literalmente audible, que me dijo, no, detente, no lo hagas. Entonces yo sentía emocionalmente la adrenalina y el deseo de hacerlo, o sea, no lo vi tan malo, ¿no? En ese momento. Pero para mí fue algo bien impactante porque en el momento fue como una voz audible diciéndome, no, detente, no lo hagas. Entonces yo me quedé así, tenía semanas con mi carrito que acababa de comprar, era parte de la emoción de decir, ay, pues traigo mi carro y demás, ¿no? Entonces me quedé en seco, entonces mi amiga aceleró y yo no, se puso en verde y yo me quedé así en seco y avancé normal. No, ya la dejé ir, la dejé avanzar y avancé mi velocidad normal. En cuanto doy vuelta, la llanta truena de mi carro de atrás. Entonces, para mí fue bien impactante porque yo dije, Señor, si yo no hubiera prestado atención a tu voz, si yo hubiera acelerado, si yo hubiera quizás en la velocidad, en el impacto de la vuelta, era una calle muy cerrada, hubiese ocurrido algún accidente, no lo sé, si Dios me guardó de algo catastrófico. Pero yo doy gracias a Dios y como ese ejemplo puedo darles un montón, pero es necesario que seamos sensibles, es necesario que seamos dóciles, obedientes. Miren, hay muchas circunstancias en las que ustedes se van a enfrentar, en las que de manera audible Dios te va a decir, no, no lo hagas. Quizás en algunas ocasiones no sea de manera audible, sea a través de tu pastor, a través de tus amigos, a través de la palabra, a través de algún devocional que leíste y afirmó algo que necesitabas recibir en ese momento. Sean sensibles, jóvenes. Dios te está hablando, Dios nos habla, Dios se manifiesta, Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero muchas veces lo ignoramos. ¿Y saben qué pasa? Así como alguien se hace más sensible espiritualmente, ejercita sus sentidos espirituales cuando es atento, como lo aprendió a hacer el profeta Samuel, él al principio no conocía la voz de Dios. Él iba y se paraba con el sacerdote y decía, heme aquí, y aún el mismo sacerdote no era sensible y no sabía discernir que no era Dios hablándole al pequeño Samuel. Hasta la tercera fue cuando le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile al Señor, heme aquí. Yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte? Y así fue como él comenzó a identificar la voz de Dios, a conocerlo, y fue un hombre grandemente usado por Dios para el pueblo de Israel, para bendición aún a nuestros tiempos. Ustedes pueden ser grandemente usados por Dios, ustedes pueden ser de bendición, ustedes pueden ser un instrumento para la salvación de muchos, para que muchos conozcan a Dios, aún a sus padres. Ustedes pueden ser ejemplo, ustedes pueden ser un testimonio fiel del verdadero carácter cristiano. Esfuércense, jóvenes, sean obedientes, sean dóciles a la palabra de Dios, no lo tomen en poco. Pongan en práctica la obediencia. Comiencen por hacerlo en pequeñas ordenanzas naturales, como lo hicieron ahorita muy bonitas, que era más cómodo quizás estar más esparcidos, pero sin en cambio tuvieron muy bonita docilidad para poder reunirse todos al centro. Entonces, en esas pequeñas acciones practiquen la obediencia.
sean de bendición, sean luz, proyecten todas esas rasgos de un carácter cristiano que acabamos de ver, para que ustedes puedan ser jovencitas y jovencitos que se conviertan en anclas espirituales para bendición de muchos. Amén. Pues vamos a pararnos para darle gracias a Dios por este tiempo y clamar para que su palabra no sea olvidada. Padre Todopoderoso, una vez más te damos gracias en esta tarde noche por tu palabra, por tu presencia gobernando nuestro ser, nuestras vidas. Yo te ruego, mi Señor, que me ayudes a amarte. Ayúdame, Señor, a anhelar tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, te lo ruego con todo mi ser, con todo mi corazón. Háblame, háblame, Señor. Tú conoces cuán necio puedo llegar a ser, cuán testarudo puedo llegar a ser, pero en mi necedad, Señor Dios, en aquello que me ha costado trabajo obedecer, ven y toca mi corazón, ven y háblame, ven y derriba mis pensamientos, mis argumentos para que tu voluntad pueda ser ejercida en mi vida, Señor. Yo quiero el gobierno total de tu presencia en mi vida. Sin ti, Señor, yo tomo malas decisiones. Sin ti yo puedo apartarme fácilmente de tu presencia. No lo permitas, Señor, que tu amor de continuo llene todo mi ser, mis pensamientos, mi vida entera. Ayúdame, Señor Dios, a anhelar más tu preciosa voluntad. Ayúdame, Señor Dios, a creer más en la fidelidad de tus promesas que en el engaño de Satanás. Ciertamente, Satanás va a querer derribarme. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a descansar hasta verme apartado de tu presencia. Pero ayúdame a ser más fuerte en tu nombre. Ayúdame a ser más que vencedor en tu nombre. Ayúdame a permanecer fiel en una completa obediencia a tu palabra. Ayúdame, Padre eterno, a tener fe, pero también a manifestarlo con mis acciones, con mi carácter, con mis pensamientos. Ayúdame a hacer luz en este mundo de oscuridad y tinieblas. Ayúdame a ser de bendición y ayúdame a ser como esa luz que resplandece y que el carácter cristiano se vea resplandeciente a todas las áreas de mi vida, a todas las personas que me rodean, a todas las personas que están cerca de mí. Yo quiero ser bendición, yo quiero ser luz, yo quiero ser ese instrumento usado por ti para vida eterna de muchos. Ayúdame a dar la respuesta, porque no solamente se trata de mí, sería muy egoísta de mi parte pensar que solamente se trata de mí, sino que por mis decisiones, por mis acciones, yo puedo bendecir a otros, yo puedo afectar a otros de manera espiritual y positiva, pero también puedo ser de tropezadero, también puedo ser de estorbo, también puedo ser desánimo para la vida de muchos. Ayúdame, Señor, a manifestar el carácter que tú quieres que yo manifieste. Ayúdame, por favor, Dios mío, a ser obediente en todas las áreas de mi vida. Te lo rogamos, clamamos a ti, venimos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado para que tu palabra sea sembrada en mi corazón, para que yo no olvide tu consejo, yo no olvide la sabiduría de tu palabra y la pueda poner por obra, Señor. Ayúdame a ser obediente. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, jovencitas, jovencitos. Estamos despedidos, vamos a tener ahorita un tiempo también, pero gracias a Dios por su palabra. Mi oración es que ustedes sean guardados de toda la artimaña de Satanás, que ustedes puedan cada uno de experimentar la máxima plenitud de Dios, porque créanme, sí se puede y en Él lo hay todo, en Él es lo más grande que ustedes puedan experimentar, entonces vale la pena aferrarnos a Él. Dios me los bendiga. Sí. Chicos, prepárense para el devocional.
de mamá Maggie. Ah, no, es Bianca, ¿verdad? Es Bianca, perdón. Perdón, Bianca. Acomoden las sillas y prepárense, ¿sale?